Buenos días. Solo quiero tomar un momento para darles las gracias por el privilegio de su tiempo y la oportunidad en estos últimos días de traerles la palabra de Dios. Lo he disfrutado y ustedes han sido de ánimo para mí, así que gracias. Y para aquellos de ustedes que están viéndonos por transmisión en vivo, no los puedo ver, tal vez no sé dónde están, pero eso es lo que les pido. Cuando lleguemos al cielo, me reconocerán y tóquenme en el hombro, me gustaría conocerlos y creo que vamos a tener suficiente tiempo para que todos podamos conocernos en el cielo. Como han escuchado, que fue anunciado en mi presentación, he dado mi vida para tratar de cambiar las vidas de las personas. Las vidas de las personas con la palabra de Dios para que otros también puedan hacer eso. Mi pasión es predicar y ayudar a otros a predicar. Vivo en California y si están en California en algún momento y tienen la oportunidad de conectar, mi esposo y yo nos encantará recibirlos en nuestro hogar. Si están allí, puede que les dé la oportunidad de mirar en uno de nuestros cuartos y ver los anaqueles de libros, los estantes de libros llenos. Y tengo otro cuarto y si mi esposa me amenaza con si compro un libro más, pues, pero creo que cada uno de estos libros ha sido de ayuda. Cada libro ha dicho de lo que, como un comunicador bíblico ha hecho un mejor trabajo, un trabajo más efectivo. De aquellos libros que yo he leído, el libro que más me ha ayudado es este. Y yo tengo predicadores favoritos, predicadores que admiro, predicadores que he tratado de emular, pero de todos los predicadores que he encontrado, el que más me ha ayudado y el que más vale la pena imitar es la persona de Jesucristo. ¿Saben? ¿Se han dado cuenta cómo él predicaba? Él predicaba de diferentes maneras, pero una de sus maneras favoritas era con historias. Él le encantaba decir historias, contar historias, porque yo creo que él sabía que las historias tienen una manera de captar la atención y a través de esas historias él comunica una verdad que evade tus defensas y se queda en tu mente. Jesús fue un gran comunicador y un gran contador de historias. Así que hoy, esta mañana, si me permiten, voy a tomar una página del libro de predicación de Cristo y comunicarles una historia. Lo voy a hacer de una manera un poco diferente. En vez de decir una historia, en vez de contarles la historia, quiero revivir esta historia. Este es un sermón en primera persona. Cuando una persona no solo cuenta una historia, sino que se convierte en la historia, sino que puedes escuchar la verdad de Dios, que como esa persona en tiempos bíblicos lo experimentó. ¿Están interesados? Vamos a intentarlo. Si tienen sus Biblias, siéntanse en libertad de ir al Evangelio de Lucas. Sí, todo el Evangelio. o simplemente pueden sentarse y escuchar. Es la palabra de Dios, mientras la palabra de Dios se hace viva. Mientras que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido,
entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero de su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Teófilo, oh Teófilo, bienvenido. Perdóname, no te vi. Gracias, muchas gracias por tu generosidad, por la ofrenda que diste para que yo pudiera cuidadosamente investigar todas estas historias, todos estos relatos de la persona de Jesucristo. Tengo que decirte que me encantó, ha sido fascinante, no me lo esperaba. Pero Teófilo, y sé que eres un hombre de negocios, aprecio tus recursos, pero tengo que decirte, pero me sorprendió un poco que me pidieras a mí que hiciera esto. Si conoces a varias figuras religiosas, ¿por qué no pedirle a un académico religioso? ¿Por qué venir a donde mí? Y yo no soy un académico religioso. Yo soy un doctor, un médico. No un doctor en filosofía, sino un médico. Yo soy uno de esos doctores que practican como su magia, no, con sus patas de conejo, con no, yo no soy un mago, no soy uno de esos magos. Yo soy un médico entrenado como un médico griego en la ciudad de Corinto, en Alexandria. Sí, estoy un poco orgulloso de eso, tengo que admitirlo. Después de todo, Alexandria tiene la biblioteca más grande del mundo, manuscritos de todo el mundo conocido y datan de hace muchos años atrás. Si quieres saber algo, ese es el lugar a donde ir. Y ahí es a donde fui a estudiar. Estudié en la escuela de Hipócrates. Sí, tal vez como tu doctor. Yo tomé el juramento hipocrático y como cualquier buen médico griego estudié duro y estudié la tradición de Platón y Aristóteles y se me enseñó mirar, fijarme en los datos, en los hechos y basarme en la evidencia y deducir las conclusiones. Se me entrenó en la lógica y en este caso la lógica, la ciencia del cuerpo. Yo estudié por 8 años para convertirme en doctor, en médico. 8 años y aprendí bastante. Aprendí fisiología, todos los días se nos requería ir a un cuerpo y abrirlo, preferiblemente un cuerpo muerto, claro. Pero hacíamos autopsias todos los días para indagar el cuerpo, para ver cómo funciona, qué partes conectan con las otras y cómo esto influencia a lo demás. Era fascinante ver la complejidad abrumadora del cuerpo y entender cómo una parte afecta a la otra. Fue asombroso estudiar la anatomía. Pero yo también estudié farmacología. Nosotros inventamos las drogas, usamos drogas narcóticas y usamos drogas no narcóticas dependiendo de lo que estábamos haciendo. Nosotros inventamos la aspirina para ayudar a las personas a controlar su dolor. Yo sé mucho sobre la farmacología. Y también hice mucho en ginecología. Habían tantas mujeres muriendo durante sus partos que si entendíamos los retos y los problemas, inventamos herramientas y técnicas que han sido usadas alrededor del mundo. ¿Sabe Dios cuánto tiempo durarán? Y nosotros éramos expertos. Pero también aprendí la cirugía. Esa fue una de mis partes favoritas, abrir un cuerpo y tomar un bisturí y cortar y
y coser partes juntas de modo que la gente pudiera tener mejor salud. Mi parte favorita era la cirugía del cerebro, la neurocirugía. No, para ser justos, tenía ayuda, pero podíamos aliviar la presión en el cerebro y hacíamos hoyos y aliviábamos la presión en el cerebro. Teníamos la ciencia más moderna, éramos los líderes del mundo de la medicina. Yo soy un médico griego entrenado en ciencia. ¿Y por qué pedirme esto a mí, que investigue a Jesús? Creo que sé por qué. Porque como yo, tú has visto las religiones de los griegos, así que tú crees esas historias como Zeus y en el monte Olimpo, en serio, con el rayo de fuego y Apolo, el dios que hizo a la gente buena o mala, Neptuno o Poseidón con su tridente que hace que vengan tormentas y desaparezcan. ¿Tú crees que esas historias sean ciertas? No, yo tampoco. Y estoy enfermo de que la gente me diga de que las historias religiosas que no son ciertas, que me pidan que yo viva de acuerdo a esas historias que no son ciertas. Yo no quiero hacer eso y yo no creo que tú tampoco quieres hacerlo. Por eso tal vez me pediste y no alguna persona religiosa que descifrara si esto es cierto o no. ¿Puedo ser honesto? Yo comencé como un incrédulo. Una de las razones por las que tomé tu dinero es porque una de las historias que que escuché de Jesús, que nació de una virgen, ¿te acuerdas de esa? Sí, ¿cuánta gente conoces que ha nacido de una virgen? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo soy un doctor. Vamos a decir, ¿cómo pongo eso de manera delicada? Toma a un hombre y una mujer. Es generación espontánea de un niño. ¿Tú crees que eso? Sí que no creo. Yo por eso me convertí en un incrédulo. Así que, claro, eso ha pasado, pero comencé a mirar lo demás y pensé que tal vez yo estaba en lo incorrecto. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la historia era que él fue bautizado. Tenía 30 años cuando vino a este hombre llamado Juan el Bautista. Era un hombre bastante famoso. Vino a él para ser bautizado. No era inusual. Lo que fue extraño es que cuando él salió del agua, me dijeron que esta voz muy fuerte vino del cielo. Este es mi hijo. Escúchenlo a él. Pero yo fui allí, escuché a la gente que estuvieron allí, entrevisté a persona tras persona y me sorprendió porque cada persona me dijo, sí, lo escuchamos, pero yo averigüé dónde eso había tomado lugar, dónde el bautismo tomó lugar, si había sido un edificio o vegetación o algo. No era alguien simplemente gritando alrededor. Cuando tienes docenas de personas que dicen que escuchamos una voz y que vino del cielo, tal vez fue cierto, tal vez realmente ocurrió. Y yo ahora eso me intrigó, ahora quiero saber más. Así que lo hice. Y la gente me dijo sobre esta ocasión cuando un leproso vino a Jesús. Ahora, eso fue interesante para mí porque sabes que donde a mí se me enseñó, nos especializamos en enfermedades de la piel. En la escuela de Alexandria éramos expertos en lociones y sales que puedes poner en la piel para sanar varias enfermedades. Pero puedo decirte que no hay ninguna sal, ninguna loción que puede sanarla o curar la lepra. ¿Sabes lo que es? Por supuesto. Es como una roncha rosada en la piel. Es muy peligrosa y el peligro real es lo que hace bajo la piel. Insensibiliza los nervios de modo que no estás sintiendo el dolor que tu cuerpo está experimentando. Y esto puede dañar tu cuerpo y lastimarlo. Pero aún peor, la lepra penetra bajo la piel, ataca los huesos, especialmente las coyunturas.
Y de modo que la gente que sufre de lepra, algunos de sus miembros, de sus extremidades, comienzan a caerse. La lepra ataca a los cartílagos y la gente que sufre de lepra, o sea, no tienen orejas o la nariz, comienzan a pudrirse y se les caen. Pero lo horrible es que lo peor de eso es que no sabemos cómo se riega, pero creo que hay algo en el aire, tal vez en el aire, no sabemos, pero no tenemos absolutamente ningún tratamiento y lo único que podemos es aislar a la gente. Así que los leprosos tienen que estar 50 pies de distancia de cualquier otra persona, así que no estaban infectados o a 100 pies de distancia si había mucho viento. Pero ellos no podían regresar a sus familias, no podían trabajar. Eran literalmente colonias de personas muertas en vida, esperando, deseando morir. Y por eso esto me intrigó, porque la historia dice que un hombre estaba lleno, cubierto de lepra, todo su cuerpo, y vino a Jesús y le dijo, puedes sanarme. Él dijo, pues es imposible, eso no puede hacerse. Pero Jesús dijo, yo quiero, y vino. Me dijo la gente que él tenía una mirada de profunda compasión, de un amor que parecía salir de sus entrañas, del centro de su ser, y lo miró con profunda compasión y extendió su brazo e hizo lo que ningún otro médico haría, lo tocó y se sanó. Lo sé, ¿quién puede creer tal historia? Pero yo la creo porque yo encontré gente que lo vio y yo vi al hombre que tenía lepra y hablé con los vecinos, hablé con la familia. Este hombre fue sanado por Jesús. Wow. Eso es algo inquietante para una persona científica, pero eso no fue lo único que escuché. Había un hombre judío que se llamaba Jairo, un líder en la sinagoga, muy influyente en la comunidad judía. Felizmente casado, tenía una hija maravillosa de 12 años, pero un día la vida cambió. En una tarde su hija tuvo una fiebre y su esposa comenzó a traer toallas, compresas frías para tratar de controlar y bajar la fiebre, pero en la noche la fiebre aumentó y estaba empeorando y empeorando y empeorando. Él llamó a algunos de mis colegas, doctores en el área, ven y mira a ver qué puedes hacer por mi hija. El primer doctor vino y él miró a la niña, a la hija y la examinó. Y luego de un tiempo movió su cabeza a Jairo y a su esposa y le dijo, lo siento, no hay nada que pueda hacer. Obviamente no estaban satisfechos con esa opinión, buscaron otra opinión. Vino un segundo médico y otro y un tercero y cada uno decía, no hay nada que podemos hacer, y la fiebre empeoraba y empeoraba y empeoraba. Se podrán imaginar lo que ocurrió en la casa esa noche. Ustedes saben que Jairo, la esposa de Jairo, lo miró. No me importa lo que tome, tú salva a mi hija, tú eres mi esposo, arregla esto. ¿Y qué se supone que Jairo haga? Los doctores no pueden. ¿Y qué se supone que haga él? Pero él escuchó de un hombre. Él escuchó las historias mientras yo estaba escuchando estas historias y él vino a Jesús. Fue un viaje muy largo y fue un viaje que le costó mucho. No financieramente, Jesús no cobraba, pero porque él era el líder de la sinagoga, ir a Jesús, eso significaba que le iba a costar su posición, que le iba a costar su reputación. Eso iba a significar que él no era un judío muy fiel y devoto. ¿Y qué es eso comparado con la vida de tu hija? Él corrió a Jesús y dijo, mi hija está muriendo, ¿puedes venir? Y Jesús le dijo, sí. Y se retrasó. Era esta mujer que tenía un flujo de sangre, ¿entienden?
Ella había tenido este flujo de sangre por 12 años y Jesús dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Y quién me tocó? ¿Y qué está pasando? Y Jairo, Jairo estaba a punto de perder el temperamento, pero esta mujer tenía un flujo, esta condición por 12 años y mientras mi hija esté viva, ¿puedes priorizar esto y llegar a mi hija? Y finalmente Jesús se mueve y entonces lo que Jairo no quería escuchar o ver, un hombre que vino y le dijo, no, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. La lepra es una cosa, pero la muerte. Pero Jesús dijo, no te preocupes, solo cree. Viajaron juntos hasta que llegaron a la villa de Jairo, el pueblo de Jairo. Sabían que ya era muy tarde porque toda la multitud se había reunido fuera de la casa llorando, lamentándose porque la niña había muerto. Y mientras se acercaron, él le dijo a ellos, Jesús le dijo a ellos, no se preocupen, ella no está muerta, solo duerme. Y eso no fue de ánimo particularmente para Jairo. Todos los vecinos, toda la comunidad se rieron de Jesús. Sabemos cuando la gente está muerta. Ella no está muerta. Si ella no está muerta, está durmiendo. Es un sueño muy profundo. No ha respirado como por 6 horas. Está muy fría para estar dormida. Sabemos cuando alguien está muerto. Un muerto está muerto y ella está muerta. Jesús y les pasó de lado y solo agarró a sus discípulos más cercanos, a Jairo y a su esposa, y los dirigió a la cocina y cerró la puerta. Jesús miró a ese cuerpo sin vida y se reunió alrededor, puso su mano en su mano, que estaban dobladas sobre su cuerpo, y le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, a ti te digo, levántate. Y ellos dijeron, es como una marea que viene del océano, que el color rosado regresó a sus manos donde Jesús tocó, y ese color rosa comenzó a esparcirse por su cuerpo, a través del pecho, hasta la cabeza, y a bajar por las piernas, y ella abrió los ojos, estaba viva. ¿Y saben qué ella dijo? Tengo hambre. Esas son las dos palabras que traen que traen la mayor alegría a cualquier madre judía. ¿Tienes hambre? Tengo una sopa de pollo para ti. Porque comer significa vida y la vida que vino de Jesús. Este hombre es increíble. Yo hablé con los doctores que la diagnosticaron, hablé con la gente en la comunidad. Él realmente, literalmente, trajo a esta niña a la vida. ¿Y cómo que haces con ese hecho? Yo lucho con eso. Pero entonces escuché otra historia que tenía un impacto aún más profundo que ese, una historia real, una historia médica. Era un hombre que estaba en una mala condición. Se había caído de un caballo. Y cuando lo hizo, cayó de espaldas sobre una roca. Y sus amigos estaban desesperados por causa de su condición. Y él sabía que él no tenía mucho tiempo de vida. Y no sabía dónde ir. No sabía, ningún doctor podía ayudarlo. Pero ellos escucharon acerca de Jesús. Así que ellos lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Jesús estaba en esta casa, estaba enseñando, no sé si escucharon, pero él era un buen maestro. El espacio, el lugar estaba lleno, estaba completamente lleno, no podías acercarte, pero la situación era tan desesperante que él hizo lo impensable. Ellos subieron al techo. La gente que estaba ahí me dicen que fue muy extraño. Aquí están escuchando, que todos están escuchando a Jesús y escuchan estos ruidos, bang, 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 y
luego cosas comenzaron a caer del techo, pedazos de cemento, de madera, y Jesús es un buen comunicador, pero es difícil mantener la atención de la gente cuando el techo se está cayendo. Y entonces hay esta luz del cielo, y entonces este hombre que está bajando en su camilla, y lo bajan, y todo se detiene, ¿ok? Y todos están mirando, sí. Y aquí tenemos a este hombre, ahí, que yace ahí. Y Jesús se le acerca, se arrodilla, pone su oreja justo ahí a la nariz del hombre, porque él no puedes hablar, pero puedes murmurar. Y Jesús se levanta y le dice: tus pecados son perdonados. ¿Saben por qué ese hombre vino y pidió perdón? Porque él sabía que estaba muriendo. Él sabía que estaba muriendo, porque cuando se cayó del caballo y su nuca y su espalda chocó con la roca, se rompió su columna vertebral. Y lo sé porque he visto ese caso, he hecho cirugías, sé que el cuerpo humano, que el cerebro controla todas las funciones de tu cuerpo, y que hay un tronco, hay una médula de cosas pequeñas que se llaman nervios, que envían señales del cerebro a todas las partes del cerebro. Está dentro de esa columna vertebral, pero cuando la médula espinal está rota, y cuando esa médula espinal es quebrantada, y el cuerpo no puede funcionar. Y el problema es que él cayó y se rompió la médula tan arriba en su médula que afectó su capacidad de respirar. Este hombre estaba sofocándose. Estaba tratando de respirar. Él sabe que va a morir, y lo único que él quiere es estar bien con Dios cuando llegue a su presencia. Y yo necesito estar bien con Dios cuando yo vea a Dios, va a ser en cualquier momento. Y eso explica por qué ellos lo bajaron, eso explica la urgencia, eso es porque ellos no podían esperar a que se acabara el sermón, porque en cualquier momento él podía morir, y él quería reconciliarse con Dios. Pero tan pronto como Jesús dijo: tus pecados son perdonados, hubo una inquietud, hubo un murmullos entre los líderes religiosos que estaban ahí. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién crees que eres? Esto es blasfemia, esto es terrible. Y Jesús, obviamente, puede leer lo que está ocurriendo. Él sabía lo que estaban pensando, y él les dijo: ¿qué es más fácil de hacer? ¿Decirle tus pecados son perdonados, o decirle a este hombre levántate y camina? ¿Qué crees tú que es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados, o levántate y camina? A ver, cuidado con lo que responden, porque es una pregunta capciosa. Porque yo sé, como médico, que cuando la médula espinal se rompe y está desprendida del cerebro, la sangre deja de fluir a esa parte que está separada del cerebro, y cuando la sangre deja de fluir a la parte inferior de la médula espinal, se muere. Y no hay nadie en el mundo que puede tomar una médula espinal y reconectarla y revivirla. Nadie. Así que Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil para mí, que un alma muerta viva, o que una médula espinal muerta viva? Y él los mira, y ellos abrieron sus ojos y lo miraron, y no pudieron decir nada por miedo. Para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados, te digo a ti, levántate. Y él lo hizo. Y ahí Jesús probó que él tenía el poder de regeneración. Y
de la misma manera que Él puede regenerar una médula espinal muerta, lo que es físicamente imposible, así Él puede regenerar un alma muerta y hacerla viva para Dios una vez más. Ese es el hombre, el poder de la regeneración. Así que no me sorprendió que Jesús comenzó a ir alrededor de que Él podía salvarlos, diciéndoles que podía salvarlos. No era de sorprender que Él que con el poder de la regeneración Él iba alrededor y les decía, ¿sabes qué es eso? Que Dios amó tanto a los pecadores, aún el peor de los pecadores, que Él va a buscarlos como el pastor busca a esa que se extravió de las 99. Él está tan apasionado por los pecadores que Él los busca de la manera que una mujer buscaría una de sus monedas perdidas, una de sus 10. De sus 10. Él ama a los pecadores tanto. Él los ama tanto de la manera en que tú amas a un hijo pródigo o una hija pródiga, y Él espera por ellos y Él corre a ellos y les da la bienvenida de nuevo a la familia. Jesús vino a salvar a aquellos que están perdidos. Él dice que el reino de los cielos es como una fortaleza que no puedes entrar y que no es como una fortaleza que está cerrada solo para la élite. No, es una fiesta, es un banquete, tiene toda la comida y la música y todo lo que quieres. Y Él sale a las carreteras, a las calles, a las autopistas y le grita a la gente, entren a esta fiesta. Él quiere que seas parte de su reino. No es aburrido, no es malo, es maravilloso, es alegre, porque todos son perdonados y restaurados. Pero yo sé lo que Él dijo. Pero ahí es donde esta parte médica, de yo que soy médico, se interpone. ¿Cómo puedes decir eso? Me encanta el hecho de que pueda ser perdonado y esa deuda que le debes a Dios ha sido cancelada. Pero ¿quién paga la deuda? Pero sabes que si tú cometes el crimen, tú tienes que pagar con el tiempo, tiene que haber una consecuencia. Jesús dice, no, ven, cuando a todos que están cansados y agobiados, y yo les daré el descanso. Pero ¿quién paga qué haces con esta ofensa que ha sido cometida contra Dios? Perdóname, pero yo soy un hombre de lógica. Se me ha entrenado en la ciencia. Se supone que yo mire la evidencia y llegue a una conclusión, y me gusta el mensaje, pero no sé cómo Jesús llega ahí. Ahora Dios está pasando por alto el pecado, no le importa, ha cambiado sus estándares morales, de todos modos. Entonces hablé un poco más con la gente acerca de Jesús y tengo que decirte, terminé más que intrigado. Obviamente era más que un hombre. Así que, ¿qué hago con él entonces? Hablé con más personas, tratar de reunir más información, más evidencia, y todos estaban sorprendidos de la manera que esto terminó. De hecho, hubo un día en la Pascua que luego de 3 años de ministerio, él se anunció públicamente como el Mesías. Era la Pascua y él vino a Jerusalén y buscó un burrito y entró a Jerusalén como el Mesías. Y toda Jerusalén saltó. O sea, no tienes que buscar la evidencia, todo el mundo sabía lo que ocurrió. Se quitaron sus mantos, los pusieron en el piso, cortaron ramas y las pusieron en el suelo y dijeron, Hosana, sálvanos, Mesías, hijo de David, sálvanos, tú eres el Mesías. Y Jesús aceptó su adoración. Y en ese entonces, si él quería, hubiese llegado al final de esa calle y hubiese movilizado a esa multitud e instantáneamente hubiese comenzado un reino, hubiese atacado a los judíos y hubiese comenzado una revolución. Pero él no lo hizo. Obviamente ese era el momento en que debió hacerlo, pero no lo hizo. Él se retiró y decidió comer con sus discípulos. Se reunió en un aposento alto y Jesús dijo, este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes.
Este vino representa mi sangre, que es derramada por ustedes. Es una cena bastante rara, debo decirles. No es el final que estoy esperando. De hecho, ha sido todo eso tan alegre. Qué bajón. Esa noche él decidió ir a orar en un jardín. Y fue allí donde un contingente de soldados vino y uno de sus amigos cercanos, Judas, lo traicionó. Lo arrestaron por acusaciones que los judíos hicieron contra él, pero no tenían el poder de vida o muerte, así que lo trajeron ante Pilato. Pilato llevó a cabo un juicio, podríamos decir, y lo encontró inocente de los cargos. No encuentro nada malo con este hombre. Pero ellos y la multitud gritaron, crucifícalo. La misma multitud que gritó, Hosana, sálvanos, ahora está diciendo, mátenlo. Te diré, esta es una historia muy rara. Va de tan popular a tan despreciado. Pilato se da cuenta de que no puede contener a esta multitud y que la multitud está gritando y entonces lo sentencia a muerte. ¡Qué cobarde! Pero claro, no es solo muerte, no es solo una ejecución. Tiene que comenzar con la tortura. ¿Sabes? Es como un gato con un ratón. No es suficiente matar al ratón. Primero el gato quiere jugar con el ratón, torturarlo. Y así eso es lo que hicieron con Jesús. Se burlaron de él, lo escupieron, lo abusaron. Por lo menos intentaron que él llevara su propia cruz. Como médico te puedo decir que cuando pones a un hombre sobre una cruz y entierras clavos en sus manos y pies, ahí entre los nervios no hay nada peor y más doloroso. Tal vez una cosa es peor que eso y es cuando ellos ponen la cruz en el suelo. Ellos ponen a ese hombre en la cruz casi completamente desnudo, le clavan las manos y los pies y entonces lo levantan y hay un hoyo y ahí dejan caer esa cruz y ese peso y todo el peso de su cuerpo y se siente en sus manos y en sus pies y el dolor es más allá de lo imaginable. Ellos lo colgaron ahí. La gente se burló de él. Tú has hecho tantos milagros, tú que dijiste que tienes todo este poder, ¿por qué no llamas a los ángeles del cielo y tal vez vienen y te liberan de aquí? Di algo, Jesús, di algo. Y sí, él dijo algo. Él dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y él entregó su espíritu. Y el mejor hombre que nunca había conocido, murió. El centurión estaba ahí supervisando la ejecución y él lo confirmó. Yo conozco la muerte, él está muerto. La multitud se dispersó y sus seguidores tomaron el cuerpo y lo miraron y buscaron a un hombre que donó una tumba que nunca había sido usada y sus seguidores llevaron el cuerpo ahí, lo pusieron en la tumba, lo envolvieron
con lienzos, como los egipcios hacen, con lino, así perfectamente cubierto, y pusieron unas especias aromáticas sobre él. Y entonces rodaron una piedra grandísima a la entrada de la tumba. Y encima de eso pusieron una guardia para vigilar la tumba. Qué fin tan trágico. Pero entonces la gente dijo, unos días después, él desapareció. ¿Qué quieres decir que desapareció? La gente dijo, su cuerpo desapareció. ¿Quiere decir que alguien lo robó? No, no entiendes, no entiendes. Miras en la tumba, las mujeres que vinieron a la tumba, lo que vieron fue que los lienzos, el lino que había que lo había cubierto, estaba ahí, no había sido movido, estaba simplemente vacío, el cuerpo estaba ausente, el cuerpo había literalmente desaparecido. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Se lo hubiesen podido robar? No, ¿qué tal los guardias? Ellos huyeron, no sé. ¿Quién movió la roca? Alguien dijo que fue Jesús. Sí, claro, claro. Un hombre con heridas en los pies y en las manos, y entonces dije que es muerto, movió una roca que pesaba cientos de libras o más. Por favor, desde adentro, ¿cómo lo va a hacer desde adentro? Tienes que hacerlo desde afuera. ¿Cómo eso funciona? No, él dijo, él desapareció. Bueno, un ángel dijo, porque lo buscan aquí, él no está aquí, él ha resucitado. Oh, ok. Pero les mencioné que soy un doctor médico, no escucho historias de Apolo, de Zeus y todos estos dioses griegos. Yo quiero los hechos, quiero saber si esto realmente con hechos ocurrió, porque no voy a seguir a un Dios que es una fábula, ¿cierto? Yo me rehúso a hacer eso, yo soy un hombre de ciencia, yo soy educado. Y entonces descubrí que se le apareció a 2 hombres en el camino de Emaús. Él estaba caminando con ellos por un par de horas. Bien. Entonces él se le apareció a 500, en serio. 500 personas a la vez lo vieron, pero tal vez estos 2 hombres estaban alucinando, pero 500. Y entonces se le muestra a todos los discípulos. Bueno, Judas ya no estaba ahí, pero a los 11 se les muestra a ellos y habla con ellos. Y Tomás estuvo ahí. Me encanta Tomás. Es mi tipo de persona. Y le dijo a los otros, él le dijo a los otros antes de que Jesús apareciera, no estoy seguro de que yo crea, no voy a creer hasta que lo pueda ver con mis propios ojos, hasta que yo vea los hoyos en sus manos, las heridas en sus manos, y pueda poner mi dedo en su herida, en sus manos. Eso es un científico empírico para ti. Me encanta ese hombre. Y entonces Jesús aparece y le dice, hola Tomás, ok, pon tus dedos aquí. Y Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Esto es cierto, oh mi Dios, tú eres Dios. Y yo estoy aquí pensando, por favor, ¿cómo logro que esto haga sentido, tenga sentido? Estas son ciertas, y entonces pienso que tiene todo este poder, puede hacer todo este poder, y muere, pero cuando está muerto él regresa a la vida. ¿Qué está ocurriendo? Y entonces me doy cuenta, eso es lo que el profeta Isaías había dicho. Oh, todos nos habíamos descarriado como ovejas. Cada uno de nosotros se había ido por su camino, pero el Señor ha puesto sobre él la iniquidad, nuestra iniquidad, la iniquidad de todos nosotros. Por supuesto que Él puede perdonar pecados.
Por favor, que Él no está pasando por alto el pecado, no está trivializando el pecado. Por supuesto que hay un pago por el pecado. Él pagó la pena por el pecado. Claro, él tenía que morir para cargar con el pecado de todos y Él se levantó de los muertos porque Él venció al pecado y a la muerte. Hombre. Miren. Yo aprecio, Teófilo, lo que haces. Gracias porque tus finanzas me han permitido investigar esto y me han ayudado a venir a la fe en Cristo el Salvador. Y debo decirte que esto está esparciéndose por todo el mundo. La gente está llegando a Cristo, las iglesias están comenzando. Imagínate, ese hombre Pablo era uno de esos judíos malos y ahora es uno de los mejores apóstoles de Jesús. ¿Cómo está ocurriendo todo esto? ¿Sabes qué? Yo voy a necesitar más dinero. Te estoy diciendo, Teófilo, creo que hay otro capítulo en esto. Creo que vas a estar fascinado, no solo por saber quién era Jesús, pero sino el impacto de su muerte en el mundo. Yo creo que esto no es algo temporero, yo creo que esto va a crecer y crecer y crecer. Y porque es cierto, estoy convencido de que esto se va a convertir en la organización más grande que el mundo haya visto. Estoy convencido de que gente de toda tribu y toda nación, de todos los tiempos, van a creer en Jesús y van a experimentar la salvación que Él compró en la cruz. Creo que eso va a ocurrir. Y te puedo decir, Teófilo, sin ninguna duda, que esta religión, este hombre, esta persona, vale la pena seguirlo. Yo creo que tú debes darle tu vida a Él. Yo creo que tú debes confiar en Él por tu salvación. Creo que debes confiar que Él puede regenerar tu corazón. Yo creo que debes hacerlo porque todo lo que he descubierto aquí lo investigué cuidadosamente y es cierto. No es solo un cuento, no es un mito. Es la historia de la vida de Jesucristo, de su muerte. Es evidentemente con datos verdadera, es cierta. Doctor Edwards, su meta era que la palabra de Dios se hiciera viva y lo ha logrado. Estamos tan agradecidos, le damos las gracias. Reconozco que la mayoría de esta semana nos ha castigado por solo traer un Nuevo Testamento a la sesión. Sin embargo, tenemos un Nuevo Testamento especial para usted, conmemorado con su nombre, reconociendo esta ocasión y estamos colocando Biblias alrededor del mundo en su honor. Gracias por su labor aquí. Okay.